La cápsula de hoy es patrocinada por Salsa Tanás. Salsa Tanás, me lleva el diablo. Saludos terrícolas desde la tierra donde hace bien mucho calor, donde los biónicos y el resistolazo son algo comestible y donde planchar puede ser sinónimo de echar reja, que es sinónimo de platicar con el novio en las inmediaciones de tu casa. Todo nuestro flamante equipo de producción les da una cordial bienvenida a esta segunda temporada de Apreciación Cultural del Arte en la Francia de los siglos XVI y XVII. Ok, a esta segunda temporada de... como quiera que se llame esto. Estamos en el día 15.279 del confinamiento, o eso parece, y según algunos en la semana previa al pico máximo de contagios, cuando quiera que veas esto. Y de alguna manera seguimos sobreviviendo estoicamente. Desde esta conocida trinchera esperamos que aún tengas los máximos cuidados siguiendo las recomendaciones del presidente de casi cualquier otro país. O si perteneces a la familia Berber, esperamos que estés siguiendo las recomendaciones de nuestro principal vocero en salud. En las últimas semanas que estuvimos alejados de este espacio, el mundo fue testigo de una señora que pide amablemente una pizza. Estados Unidos, México y algunos otros lugares vivieron fuertes protestas sociales y muchos aún se preguntan ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? ¿Por qué los Picapiedras celebraban la Navidad? Si vivieron antes de Cristo, y se hacen otras preguntas filosóficas como ¿dónde está la otra mitad del Medio Oriente? ¿Dónde? Y bueno, mientras todo esto se aclara, vayamos a nuestros asuntos. Nuestro gran equipo de investigación nuevamente ha hecho un arduo trabajo para saber qué inquieta, qué mueve y qué preocupa dentro del campo de la salud mental en estos tiempos de contingencia, y el consenso de este último mes nos sugiere que el tema de hoy sea las relaciones familiares durante el confinamiento. Por si no lo habías notado, o si ves este programa en el año 2075, en que esperamos ya haya terminado la contingencia, seguimos en confinamiento y una vez más señalaremos que esta atípica situación ha traído una serie de cambios en el orden económico, social y también en el funcionamiento de las personas en lo individual. Parte de estos cambios, y lo hemos explicado, vean la primera temporada, aunque los primeros episodios fueron bastante sencillitos, son los relacionados con nuestra salud mental. Hemos señalado cambios en relación a la tristeza, la ansiedad, el estrés, el sueño, pero las relaciones interpersonales no han sido la excepción. Hemos dejado de ver a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros maestros o a nuestros alumnos. Hemos tenido que separarnos físicamente de nuestras familias extensas y de nuestros amigos, y en casos más desafortunados hay quien ha tenido que dejar de ver a su pareja y ha pasado un periodo muy, muy difícil. Pero para la gran mayoría también ha sido muy complicado el tener que convivir todo el día y todos los días durante meses con las mismas personas. Y por eso hoy queremos hablar de cómo se han afectado algunos aspectos de la vida en pareja y la vida familiar, así como algunas recomendaciones para resolver conflictos que podrían estar aflorando, y finalmente algunas recomendaciones para mejorar la interacción al interior de la familia. Así que comenzamos. El COVID ha modificado nuestra forma de relacionarnos, y esto en algunos casos ha sido para bien, puesto que hemos encontrado el tiempo de reconocer en nosotros y en los demás habilidades, talentos y características que no sabíamos que teníamos. Pero también ha favorecido el surgimiento de conflictos y ha puesto a prueba nuestras estrategias para afrontarlos. Le prometí a mi madre que ya no iba a tomar alcohol. ¿Y qué te dijo? Que se iba a morir de la felicidad. Ay, qué tierna. No, hombre, yo no le puedo causar la muerte a mi madre. Salud. Y sí, el confinamiento ha implicado diversas formas de estrés para las personas que se encuentran conviviendo de forma continua durante esta temporada, es decir, a las familias. Vale la pena aquí detenernos un momentito
o como siempre que te detienes, ver como 15 momentitos. Para hablar de qué es la familia, porque al igual que otros conceptos sociales, el concepto de familia ha cambiado en las últimas décadas. Regresando de unas merecidas vacaciones, el experto. Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. La palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. ¿Esclavos, doctor? Ah, ¿cómo será sin culto? En efecto, antiguamente la expresión incluía a los parientes y sirvientes de la casa del amo. Según la sociología de hace décadas, el término familia se refería a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos, y según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionados por el grado de parentesco. Gracias, doctor. Un placer tenerlo de nuevo entre nosotros. Con el paso de los años, el avance en las ciencias sociales y de las ciencias naturales, sobrevinieron ciertos cambios como la reducción en el número de hijos, el uso de métodos anticonceptivos, el retraso en el nacimiento del primer hijo, el retraso en el abandono del hogar de los hijos adultos, el aumento en las uniones libres y en el número de divorcios, la aceptación de familias mono y, al fin, homoparentales y un largo etcétera. Con todo lo anterior, el concepto ha cambiado y ahora no existe un solo modelo de familia. Y solo por tratar de acercarnos un poco a cierta definición, podríamos decir que la familia es el conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizada en roles fijos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes y con afectos que los unen y que los mantienen. Si la familia pequeña vive mejor, ¿por qué no son millonarios? Qué bonito y espectrito. O la güereja y su papiringo. Y bien, durante esta época de pandemia por COVID-19, estos grupos pequeños o grandes de personas, al estar expuestos a situaciones atípicas, han visto surgir problemas atípicos. Y solo por citar algunas de las situaciones que están impactando en las familias, mencionemos las siguientes. El aislamiento, el encierro, las crisis externas como la económica, la crisis en salud, laboral, educativa y un largo etcétera han afectado de forma específica en las necesidades básicas de seguridad. Ya seas un adulto que debe salir a trabajar y que no puede hacerlo en este momento, un adulto mayor que no puede salir sin el temor a contagiarse, o un niño que extraña demasiado salir a jugar con sus amigos, a todos nos ha afectado esta situación. A lo largo de las semanas y aderezado por la incertidumbre, es decir, por el no saber exactamente qué nos espera o por cuánto tiempo más estaremos en situación de riesgo, se nos ha dado ya un desgaste físico y mental, incluyendo el emocional, que ha derivado en muchas ocasiones en ansiedad, depresión o algunas de las situaciones que ya hemos tratado con anterioridad. Ya hemos hablado de duelos, pero subrayemos que existen muchos que se han estado experimentando. Pérdida de la seguridad, pérdida de la rutina, pérdida del trabajo o del contacto físico y otras muchas pérdidas acumuladas. A estas alturas también muchos ya han escuchado o vivido sobre casos cercanos de personas enfermas por COVID-19 o quizá hayan vivido en carne propia la experiencia del contagio y eso habitualmente ha despertado muchas otras preocupaciones o miedos. Y por mencionar un último punto, cada quien ha gestionado con el miedo de forma diferente. Ya hemos hablado también de estrategias de afrontamiento y es todo un capítulo. Todo lo anterior hace que sea muy probable que las emociones estén a flor de piel o, como indica el término en salud mental, con activación emocional elevada, incluyendo irritabilidad o posibilidad de enojarse e intolerancia a mínimas situaciones. Y agreguemos un factor más. En estas circunstancias es mucho más probable que nuestras conductas sean menos asertivas, es decir, menos efectivas desde el punto de vista de nuestras relaciones con nosotros y también con nosotros mismos. Si alguien dice no me hagas caso y le haces caso, ¿le estás haciendo caso o no? Ok, ya nos hicimos una idea de cómo nos hemos visto afectados en lo individual, pero coloquemos en la ecuación el que cada uno de los miembros de una familia, sea una pareja, un par de hermanas,
padres e hijos, abuela, madres, hijas o todos los que estén conviviendo en un mismo espacio, cada uno de ellos está pasando por un momento particular de afectación. Entonces entenderemos por qué los conflictos van a aflorar con mucha mayor facilidad en estos tiempos de confinamiento. Así pues, ¿cómo se va a reflejar esto en una relación de pareja o de familia? Vayamos para allá. Comencemos por decir algo lógico, pero que vale la pena señalar. Si ya había un conflicto, el confinamiento lo hará mucho más evidente y visible. Y para muestra citaremos que en algunas ciudades de Asia, donde la contingencia sanitaria empezó antes, se observó un repunte en el número de divorcios solicitados durante y después del confinamiento. Ojo, en casi la totalidad de dichas solicitudes había conflicto importante previo al confinamiento. El estar compartiendo todo el tiempo el mismo espacio físico sin más zonas de interacción favorece que los individuos se sientan más limitados y restringidos. Antes, si existía un conflicto, también existía la alternativa de salir a despejarse, a caminar para tranquilizarse, irse a trabajar o a la escuela, y todo esto favorecía que en muchos casos los ánimos se enfriaran y fuera más fácil afrontar un problema. Ahora no tenemos estas oportunidades y las parejas o familias en conflicto deben continuar conviviendo aún con los ánimos elevados, y esto puede hacer mucho más complicada la resolución de estas situaciones. Este tiempo también ha incrementado exponencialmente la exigencia hacia papás y mamás con relación a las actividades académicas y supervisión de los hijos, acompañando a los hijos en clases virtuales y realizando y enviando tareas a plataformas escolares, pero también cubriendo sus actividades en casa y en sus respectivos trabajos, y esto reduce en mucho los tiempos para actividades individuales y de pareja. Apá. ¿Sí? ¿Dónde queda Siria? ¿Siria? Siria. Siria. No sé, pregúntale a tu mamá, ya de que ordena las cosas aquí en la casa. Durante la convivencia permanente es más difícil marcar límites claros entre jerarquías, es decir, delimitar los momentos de pareja y los momentos de convivencia con hijos, y se hace más difícil regañar e implementar sanciones, o por el contrario, suele haber un incremento en las exigencias o en la fuerza de regaños y sanciones. Y aunque hay muchos otros derivados del confinamiento, no queremos cerrar sin hablar del mayor riesgo de violencia en los hogares a raíz del confinamiento. Sí, lamentablemente es mucho más probable que las agresiones psicológicas, verbales, físicas o sexuales se presenten durante estos tiempos de mayor estrés individual y familiar. Y de una vez lo señalaremos, nada justifica la violencia doméstica, y esta debe denunciarse si se presenta. Hasta aquí un acercamiento en cómo puede afectar este tiempo a la vida familiar y qué es lo que podemos hacer para resolver conflictos y mejorar el ambiente familiar durante esta temporada, pero también para después. Chavales, ya los extrañábamos, griten. Algunas recomendaciones para buscar reducir el conflicto en pareja, y recordemos que no solo aplica para marido y mujer, sino para cualquier pareja con quien se esté experimentando conflicto. Puede aplicar para hermanos, roomies o gente con la que se esté teniendo convivencia intensa. Conviene siempre revisar la salud mental y por lo tanto la salud emocional individual. Es recomendable hacer una revisión de cómo estoy y cómo me siento, y si requiero ayuda, a buscarla. No puedo esperar estar bien con el otro si no estoy bien conmigo mismo. Revisar mis niveles de aceptación y reconocimiento del otro, identificar si estoy intolerante e impaciente, y si es necesario, tomar cartas en el asunto. Y por tomar cartas no me refiero a arrojar el primer objeto que tengas a la mano. Por ejemplo, conviene recordar los elementos esenciales que los unieron en un inicio o en mejores momentos, y recordar el principio de su historia juntos y los momentos agradables y divertidos que se han vivido. De igual manera, conviene realizar ese ejercicio de manera conjunta. Por ejemplo, dense un tiempo para conversar, compartir, recordar, disfrutar y revivir qué les unió en un principio o qué les ha unido en otros momentos. De la mano de lo anterior, se pueden revalorar recuerdos, revisar fotografías, videos o material que nos haga recordar las bases que cimentaron la relación. Si hay un problema, es posible realizar un autoanálisis y determinar con mucha honestidad si hay algo sobre lo que yo tenga que disculparme de forma auténtica. Finalmente, se vale romper la rutina y plantear una comida o una cena rica o una copa. Una copa. Música que sea del agrado de los dos, y justo salir de la rutina aún en el confinamiento y volver a conectar con el otro.
Si se cae jabón al suelo, ¿se ensucia el jabón o se limpia el suelo? ¿Y qué podemos hacer todos nosotros para mejorar la dinámica familiar y mantener la salud mental de todos los miembros de la tribu? Además de recordar mantener una salud mental individual que incluya horarios y orden, por ejemplo, levantarnos a una hora fija, bañarnos, vestirnos, cumplir con las tareas establecidas en limpieza y orden de los espacios en la casa, comer, dormir bien, hacer ejercicio, veamos algunas otras cuestiones específicas. 1. Es altamente recomendable que en la familia haya acuerdos para que todo quede claro en las funciones, tiempos y actividades. Es fundamental basarnos en una estructura y claro, se puede ser flexible, pero conviene partir de una base segura. 2. Es muy importante recordar que no estás obligado a la sincronía emocional en pareja o familia. Es decir, tienes derecho a no sentirte feliz cuando todos lo están. Pero también tienes la responsabilidad de identificar tus emociones complejas, como el enojo, disgusto, tristeza o frustración, y expresarlas de una forma asertiva. No dar por sentado que el otro va a adivinar nuestro sentir o nuestro pensar. Este punto anterior implica también el ser empáticos con el otro, es decir, tratar de comprender y conectar con la emoción del otro cuando él o ella no se sientan bien. 3. Puede ser de mucha utilidad tener momentos juntos de recreación y esparcimiento en el que retomen pasatiempos olvidados, juegos, charlas triviales o profundas, ver y comentar películas o series o, por qué no, hacer deporte juntos. Es una excelente oportunidad para conocernos y reconocernos. 4. Si lo creen conveniente, lleven un registro de lo que el otro, tu pareja, tu hijo, tu mamá, hacen positivamente, es decir, conductas que te agraden y que generen admiración, y dense un tiempo para compartirlas y platicarlas. De igual forma, agradece explícitamente estas conductas y estas situaciones positivas, es decir, hazlas saber al otro. 5. Respetemos los espacios psicológicos, es decir, para muchas familias no hay espacios físicos amplios en una casa, pero sí debe de haber tiempos específicos para actividades. Por ejemplo, respeten los espacios que destinan para estudiar o trabajar. Respeten los espacios que tienen para estar juntos, pero respeten también los espacios para desahogarse en soledad. Espacios en los que te puedas encerrar en el baño, en la habitación o salir al patio y hablar con tus amigas, amigos o programar reuniones virtuales con esos amigos que son tus confidentes y que te proveen de una válvula de liberación de estrés acumulado. 6. Finalmente, como siempre, recordamos que si nada de esto está funcionando, pide ayuda a los expertos. También hay expertos en relaciones familiares, terapeutas específicamente formados para ello que sin duda podrán ayudar a que todo el sistema trabaje de una mejor manera. Y te recordamos, no debes tolerar agresiones y violencia. En el momento en que se presenten, no minimices, pide ayuda y busca una solución, pero no toleres porque es muy probable que crezca. Si hay violencia, ambos requieren ayuda, el agresor y el agredido. Todo este tiempo de confinamiento puede ser de crisis, de problemas y de conflictos, pero también puede ser, si así lo deciden, de crecimiento y muchas oportunidades de fortalecimiento y renovación de la vivencia familiar. Como siempre, te recordamos que si te cuidas tú y cuidas a los tuyos, lo más probable es que todo vaya bien y que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Hasta aquí esta cápsula que espero que te ayude a conocer un poco más y cuidarte un poco más en todos los sentidos. Estamos felices de regresar, nos vemos en la próxima y mientras tanto cuídate mucho en cuerpo y en mente. Una vez alguien me dijo, nunca podrás olvidarme, pero no me acuerdo quién.